Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en una conferencia más de Jus Penale. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes nuevamente en nuestras actividades gratuitas de conocimiento jurídico que bueno, pues cada día lo hacemos más y si continuaremos lo haciendo y ahora ya concluyendo este 2024. Y el próximo año pues tenemos nuevas sorpresas, nuevas conferencias que vamos a estar dando con todo gusto para ustedes. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en una noche más. Sí, en una noche más de teoría del delito. Hoy vamos a ver el tema de tipicidad y atipicidad y bueno, pues el gran análisis que siempre hacemos con los dos ejes centrales que tiene que ver el sistema penal acusatorio. Hay que recordar que vaya, tenemos dos ejes centrales en los cuales tenemos que hacer un amplio análisis. Y bueno, amplio análisis ¿en qué? En los hechos. Y en los hechos, para encontrar esa adecuación de los hechos al tipo penal. Y a partir de ahí, bueno, pues se desembocan muchísimas situaciones, como serían la teoría del caso, la clasificación jurídica, cómo entender, poder elaborar, procesar, ¿no? Todos nuestros datos de prueba, medios de prueba y cosas de desahogo de prueba. Bueno, pues, tiene un enfoque, la teoría del delito en el sistema penal acusatorio, pues muy interesante, ¿no? Pues básico, ¿no? Así en pocas palabras. Y hoy vamos a ver cuándo estamos en una tipicidad, cuándo estamos en una tipicidad. Bueno, ya lo veremos durante nuestra presentación. Y bueno, para los que no me conozcan, vuelvo a repetir, soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez. Y bueno, les cuento de mí, yo estuve trabajando en el gobierno por más de 22 años, hoy ya me encuentro fuera del gobierno federal, ya después de 22 años de servicio. Hoy soy abogado litigante y soy académico en varias universidades, tanto en línea como presencial. Y bueno, en verdad, damos clases de civil, mercantil, administrativo, laboral, en todas las áreas de derecho y penal sobre todo. Pero yo siempre lo he dicho, para llegar al sistema penal acusatorio tenemos que saber teoría del delito. Y es por eso que he dado teoría del delito muchísimas veces, aparte es una materia que a mí me fascina. Y luego, de manera de verlo de una manera práctica. Vamos a verlo de una manera práctica y bueno, quien gusta pertenecer a sus grupos de WhatsApp, son grupos muy serios, en los cuales compartimos información, como por ejemplo las tesis de los viernes, otras conferencias también gratuitas, también compartimos libros y una de las cosas muy importantes, si alguien tiene una idea, la sube. No somos los todólogos, pero sí damos una línea a seguir, una opinión que les va a servir de mucho. Y entre todos hacemos una lluvia de ideas y bueno, pues tratamos de ayudar a quien pregunta. Y también la cooperación que existe entre diversos abogados en cualquier área del derecho a nivel nacional. Ha habido varios abogados que se han conectado a otros estados de la República para hacer alguna diligencia o en su caso llevar un asunto, ¿no? Entonces, eh, para eso están hechos los grupos. Está estrictamente prohibido la promoción de cualquier cuestión política. Es más, es expulsión inmediata, ofensas también a los integrantes. Hay situaciones que no se toleran bajo ninguna circunstancia y bueno, no hay digamos, una decisión, sino simplemente si tú publicas algo bien o mal el gobierno, es inmediatamente expulsión. Entonces son grupos muy serios que en verdad los invitamos cordialmente. Quien guste participar en los grupos de WhatsApp, por favor suba su número telefónico. Y quien guste las presentaciones que nosotros hacemos en nuestras conferencias, pues, por favor, suban su correo electrónico para que ustedes tengan ahí em, las presentaciones. Vamos a ver varias conferencias de teoría del delito. Esta es la segunda. En realidad van a ser como cinco más o menos. Pero bueno, la idea es de que nos acerquemos, ¿no? A hacer un estudio completo de lo que es la teoría del delito. Y si les gusta la presentación, pues adelante, suban su correo electrónico para que yo pueda enviárselas por correo electrónico, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar. Hay que recordar que dentro de las nociones, de los principios de la teoría del delito, pues está estructurado el delito, ¿no? Tenemos lo que es los aspectos positivos y los aspectos negativos,
y señalando que, bueno, la existencia de un aspecto negativo, pues ya estamos fuera de lo que es un delito. Entonces, dentro de los aspectos positivos, acuérdense que un delito es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. ¿Ok? Entonces, esa es una de ellas teorías, hay muchas más, pero no nos vamos a meter mucho en la dogmática ni tampoco lo de son las escuelas, y que eso sí nos llevaría muchísimo tiempo. Pero vámonos a enfocarnos a lo que es el tema, ¿no? Cuando hablamos de tipicidad y atipicidad, que es la conferencia del día de hoy. ¿Ok? Bueno, muy bien. Tipicidad. Sabemos que el tipo delictivo es una descripción de la ley. Está descrito en una ley. Hace de una conducta o de un hecho antijurídicos con una sanción penal. Este concepto debe tenerse claro para poder tener el significado de tipicidad. Entonces estamos hablando de un tipo delictivo. Cabe señalar que el tipo y la tipicidad son términos diferentes. El primero nada más nos da la descripción de la conducta o el hecho delictivo. Y la tipicidad se entiende como la adecuación de una conducta o un hecho con el tipo descrito en la ley. Entonces, ¿qué debemos entender primero? El hecho. Hay muchas corrientes con lo que define, bueno, ¿qué es un hecho? ¿Cómo se analiza un hecho? Además, ahí está un libro de la Suprema Corte que habla del razonamiento probatorio, precisamente que nos indica, bueno, el hecho. Y el hecho, si nos vamos más de fondo, pues tendremos que analizar también la parte cognitiva que tiene el ser humano, o sea, la parte que cómo lo percibe ese hecho. Y les voy a poner un ejemplo. Una persona ve que levanta la mano a otra, dice, y una persona lo ve desde una perspectiva de decir, ah, mira, esa persona levantó la mano. ¿Ok? Pero otra persona puede tener otra perspectiva, ya puede decir, no, ¿qué crees? Esa persona que está ahí me está haciendo una grosería, ¿no? Entonces, dependiendo de la perspectiva, pues va a haber diferentes descripciones, diferentes formas de interpretación. Pero bueno, no nos vamos a meter en todo eso porque, bueno, les digo que es un temazo. El razonamiento probatorio también es un súper tema. Ya en un futuro haremos una conferencia al respecto. Pero ahorita nos vamos a basar solamente en lo que es el hecho como tal. Un hecho que lo percibe cualquier persona normal y que, bueno, que ese hecho, bueno, o sea, ese hecho o esa conducta, su adecuación, la adecuación al tipo descrito por la ley, a eso se le conoce como tipicidad. ¿Ok? Muy bien. Es importante señalar que una conducta, por muy reprobable, no encuadra de manera exacta en algún tipo, no va a haber delito. Y operará la denominada tipicidad. Entonces, la tipicidad ya la vamos entendiendo cuando un hecho no se adecua al tipo descriptivo señalado por la ley. O sea, no viene, no encuadra. Ahí estaríamos hablando de atipicidad. Nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la tipicidad, indica que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada en la ley, exactamente aplicable al delito que se trate. Entonces, no puede haber una analogía, ¿no? Está prohibido. Entonces, de aquí depende nuestro análisis, nuestra forma de interpretación, pues nos va a ayudar a que primero interpretemos y después argumentemos. Entonces, la Constitución es muy clara, digo, debe ser lo que esté decretado en la ley exactamente aplicable. Y bueno, debe estar señalado en la ley. Y bueno, y eso nos recuerda, bueno, cómo ha evolucionado, por ejemplo, el delito. El delito, o una consecuencia jurídica, hablando ya en términos de todas las áreas del derecho, pues bueno, todas esas áreas del derecho pues han ido evolucionando. Esto a raíz de la sociedad. La sociedad ha tenido cambios
cada año hay nuevas cosas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tenemos lo de la inteligencia artificial. Y bueno, ya está saliendo hasta un fenómeno delictivo. Hay algunos instrumentos de inteligencia artificial que ya te doblan la voz, te doblan tu imagen. O sea, y eso lo ocupa la delincuencia organizada para poder hacer la extorsión. O para andar amenazando a personas, inventando cosas, creando imágenes, por ejemplo, que no son ellos, y que les mandan mensaje y les piden dinero con la condición de no subirlas a internet, a una red social, por ejemplo. Entonces, va a tener que ir cambiando los ordenamientos legales y en todas las áreas del derecho, no solamente en materia penal. Por ejemplo, yo vengo de una generación donde no había internet. Surge el internet y se crean nuevos ordenamientos legales, ¿no? O nuevas condiciones, nuevas prohibiciones, ¿no? Que determina la ley. Em, eh, Cuando tengamos el final de la conferencia, vamos a ver todas las preguntas a las que vayan subiendo al chat, yo me voy acordando de ellas, pero al final de la conferencia vamos a desarrollar nuestra ponencia de preguntas y respuestas. Además, recuerden que nuestras conferencias siempre al final podemos tocar un tema que ustedes traigan, un tema, y no es necesariamente penal. Puede ser civil, marketing, y aquí lo preguntan, nosotros damos una idea y, bueno, se van con una luz en el camino, ¿no? Recuerden que quieren participar en nuestros grupos de WhatsApp, suban su número telefónico y también los que quieran la presentación, suban su correo electrónico, por favor. Muy bien. La tipicidad es la adecuación de una conducta o hecho a la descripción legal. Ya lo comentamos. Asentando en nuestro derecho un dogma. Acuérdense, nulo crimen sine ley, conocido por todos nosotros, ¿no? En el de que no hay delito sin tipo legal, ¿no? Al que le corresponda la acción, puede afirmarse que la tipicidad es un elemento constitutivo del delito y que sin ella no sería incriminable la acción. Entonces, regresamos a nuestras clases de Derecho Penal 1, de algunos, incluyéndome a mí. ¿Cómo nos costaba entender? Bueno, si no hay ley, no hay castigo, si no hay ley, no hay tipo penal, si no hay delito, ¿no? Entonces nos costaba trabajo comprender, bueno, ¿qué será adecuar, ¿no? De entrada, ¿no? Pero bueno, en base a estudiar, ya hoy en día con un poquito más de experiencia, pues ya hemos comprendido y bueno, pues ahorita estamos aquí. Pues que todos tengamos un conocimiento al final. Si la teoría del delito es súper esencial para el sistema penal acusatorio. No debe de confundirse el tipo con la tipicidad, ya lo vimos. El tipo es la creación legislativa y la descripción que el Estado hace de una conducta en los preceptos penales. La tipicidad es la adecuación de una conducta concreta a la descripción legal formulada en abstracto. Y esta es una de las definiciones que nos dejó, que tenemos, por parte de un gran jurista Castellanos Ten. ¿Ok? Los elementos del tipo, bueno, ya nos empezamos a meter ya más adentro de la tipicidad. ¿Ok? Los elementos del tipo son estados, referencias, factores y modalidades que cercan el tipo penal y forman parte de la descripción. La descripción es un todo, pero una descripción está integrada ¿por qué? O sea, todo ordenamiento legal, incluyendo el penal y todos, contiene sujetos, contiene verbos, contiene pues, elementos de una oración. Un párrafo, dos, tres, cuatro, los que sean necesarios. Y bueno, tenemos que empezar a determinar, bueno, cuándo se va a adecuar. Vas a tener lo que es el hecho que contiene, pues el hecho contiene acciones, contiene movimientos, contiene actuaciones, o en su caso, contiene omisiones. No tenemos que olvidar que el delito es de acción u omisión, ¿no? Entonces, de ahí se parte también de que, bueno, ¿qué vas a analizar?
una acción o una omisión. Entonces se va dividiendo, o ambos, ¿no? Puede existir el caso. Bueno, ¿qué pasa cuando hablamos de elementos objetivos? ¿Cuál es el elemento objetivo en la tipicidad? Los elementos objetivos son aquellos aptos de ser apreciados por el simple conocimiento y cuya función es describir la conducta o el hecho, que puede ser materia de imputación y de responsabilidad penal. Tú lo aprecias con los ojos, cuando lo ves, puede ser un sonido, ¿no? Y además de que lo puedes ver, lo puedes describir. Yo siempre he dicho, cuando hablamos de un hecho que debe ser descrito por una persona en la cual, pues bueno, es una persona que tiene lucidez, una persona que no sufre de alucinaciones, por ejemplo, o una persona que no ha ingerido, por ejemplo, una sustancia ilícita, ¿no? O una sustancia ilícita, como por ejemplo el alcohol, o algún medicamento por prescripción o sin prescripción. Pues obviamente esa persona que no esté en ninguno de esos supuestos o que tenga un trastorno mental o que sea una persona discapacitada, puede tener una percepción de los hechos muy diferentes, ¿no? De ese tipo de personas. Pero pensémoslo en conocer los hechos que se conocen varios tratadistas que dicen los hechos en bruto, ¿no? Así, sí, para que me puedan entender. Así como son los hechos, nada más la descripción de los hechos. Aventó, empujó, disparó, pegó, lo agarró y lo subió al vehículo. O sea, una persona puede decir cuando ve que está un auto, baja una persona de un auto, agarra a una persona, la sube al auto, se la lleva, esa persona no los conoce, ella puede pensar, épale, es secuestro. Y nosotros como penalistas, y estamos al lado de esa persona y pues, a lo mejor le dices, ¿sabes qué? Es que secuestro a lo mejor no sabemos. Privación de la libertad a lo mejor. Pero ¿qué tal si son familiares? ¿No? O a lo mejor la persona que se subieron al carro, pues está en un momento de discapacidad o de trastorno mental, llega un familiar y se la lleva. Entonces no estamos hablando ni siquiera de privación ilegal de la libertad, mucho menos de secuestro, pero en base a otros elementos, ¿no? Pero hablando de elementos objetivos, vamos a abocarnos y enfocarnos nada más en que el elemento objetivo es cómo apreciaste, es el simple conocimiento de la descripción de la conducta o el hecho. Recuerden, una cosa es el hecho globalizado y otra cosa es la conducta. O sea, son dos formas de analizar qué hizo la persona. Y el hecho pues está completado por diferentes acciones. Obviamente que realizó la persona, y recuerden, son acciones u omisiones. ¿Ok? Entonces, elementos objetivos, ya lo sabemos, es que sean aptos para ser apreciados. Dentro de esos elementos objetivos que puedes apreciar, vamos a ver uno que está muy interesante. Vamos a hablar de la calidad del sujeto, ¿ok? Del sujeto activo en este caso. Excluye la posibilidad de ejecución de la conducta por cualquier sujeto. O sea, una calidad puede excluir de una conducta delictiva de un sujeto. Bueno, pero ¿en qué supuestos? Ah, ok. Vamos a poner un ejemplo para verlo más claro. ¿Qué contiene el delito de traición a la patria? El que le exige el sujeto la calidad de ser mexicano. ¿Ok? Bueno, el Código Penal Federal establece que se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años, fíjense, hasta 40 años, la penalidad está buena. Y multa de hasta 150,000 pesos al mexicano, bueno, perdón, de 50, bueno, sí, 50,000 pesos, al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes. Y bueno, ya señalé cuáles son las formas. Pero la calidad de parte, la calidad del sujeto activo, aquí nos pide la norma que sea mexicano. ¿Podría aplicarse un extranjero? No.
Entonces, esas es en algunas cuestiones de la ley que nos maneja los elementos objetivos que tenemos que revisar cuál es la calidad de ese sujeto activo. Y también la calidad del sujeto pasivo, también. Pero viendo desde esta perspectiva, ustedes saben que muchos delitos son para funcionarios públicos. O sea, si no eres funcionario público, no te va a aplicar esa norma. Si eres un ciudadano, no se te va a aplicar. ¿Por qué? Porque la ley establece que esa acción o esa omisión que realice el servidor público, ojo, nada más el servidor público. Recuerden, por favor, subir su número telefónico si quieren pertenecer a los grupos de WhatsApp o su correo electrónico para reciban copia de la presentación. Ahora, los que le comentaba, la calidad del sujeto pasivo. Sean dentro de los elementos objetivos, hablando de tipicidad, ya vimos que la tipicidad, pues tenemos lo que es calidad del sujeto pasivo activo y ahora la calidad del sujeto pasivo. Y vamos a verlo como un ejemplo, ¿no? El homicidio en razón de parentesco. El sujeto pasivo debe ser un ascendiente, descendiente, consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, conviviente, compañera o compañero civil, concubina o concubinario, adoptante o adoptado del autor del delito. Esa es una calidad del sujeto pasivo. Y se aplicará a esta norma, ¿no? Al que prive de la vida a su ascendiente, descendiente, consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, conviviente, compañero, compañero civil, concubina o concubinato, concubinario, adoptante o adoptado, con conocimiento de esta relación se le impondrá de 30 a 70 años. Fíjense, una penalidad alta. Pero tienen que tener esa calidad, ¿ok? No vas a poder aplicar esta norma como tal si no son, si no tienen un parentesco. Si son desconocidos, por ejemplo, esas dos personas no se conocían, no puedes aplicar este artículo. Y ahí estamos hablando precisamente de la calidad del sujeto pasivo, hablando de los elementos objetivos en la tipicidad. Hay otro elemento objetivo, la referencia del lugar. Fíjense, puede interpretarse como el indicativo de la forma del lugar, además de ser condicionante, de manera que la ausencia de estas referencias en el tipo tenga como consecuencia la inexistencia de la tipicidad. Estaríamos hablando de una tipicidad, cuando existe esa ausencia de referencia. Y fíjense que lo interesante, ¿no? Cuando hay una referencia del lugar, tendrá que percibirse ese lugar. Si no se percibe ese lugar, no se va a aplicar la norma. Vamos con el ejemplo. Allanamiento de morada. Código Penal Federal. Se impondrá de 1 mes a 2 años de prisión y multa de 10 a 100 pesos al que sin motivo justificado, sin orden de autoridad competente y fuera de los casos de la ley lo permita, se introduzca furtivamente o con engaño o violencia o sin permiso de la persona autorizada para darlo a un departamento, vivienda, aposento o dependencias de una casa habitada. Ok, entonces, este es un allanamiento de morada. eh, También está descrito en los códigos penales de las entidades. ¿Cuándo tendría cabida aplicarlo a nivel federal? Porque pues, tendría conocimiento el del fuero común, pero pues podríamos pensar que a lo mejor que el que se metió fue un servidor público federal. Podríamos pensar, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, lo que nos interesa es cuál es el lugar. Entonces, por ejemplo, ¿habrá allanamiento de morada si yo me meto a un lago? ¿Habrá allanamiento de morada si yo me meto, por ejemplo, a la carretera? Ahí no habría allanamiento de morada, porque no hay una referencia del lugar. A lo mejor que hay en otro delito, ¿no? A lo mejor, ¿no? Por ejemplo, te metes en una carretera, puede ser que estés obstaculizando la comunicación de vías federales, que también ese es otro delito.
Y tomando en cuenta esto, pues bueno, tenemos la referencia del lugar, que sería en este caso vivienda, departamento, aposento o dependencias de una casa habitación. Esa es la referencia del lugar. Entonces, dentro de los elementos objetivos ya entendimos la calidad del sujeto activo, calidad del sujeto pasivo y lo que es la referencia del lugar como elementos objetivos de la tipicidad. ¿Ok? Referencia de los medios de comisión. Bueno, ¿cómo se realizó? ¿Cuál fue los movimientos que hizo el sujeto activo? ¿O qué nos determina la ley? La exigencia de la ley del empleo de determinado medio. Bueno, hay unos medios que ocupa, que utiliza el sujeto activo, sí. Uno de ellos, que es el principal, uno de los principales, sería la violencia, ¿no? Las lesiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, es importante que, bueno, ¿qué medio empleó? Lo hace elemental para integrar la conducta o para hacer operar alguna agravante de la pena. O sea, puede haber dos salidas en lo que respecta a los medios de comisión. Uno que integre la conducta y otro que la agrave. Vamos a ver el ejemplo del delito de violación. Se equipara a la violación y se sancionará de 8 a 30 años de prisión a que si ejercere violencia físico-moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentará hasta una mitad. Ok, entonces a que cometa violación y ejerció violencia física y violencia moral, o sea, puede ser ambas o una nada más, aumentará en una mitad. Entonces aquí estamos hablando de un agravante. ¿Cuál es ese medio de comisión? Obviamente la violencia físico-moral. Eso fue que ocupó ¿no? Para hacerlo. Por ejemplo, en un robo está una persona con un arma de fuego y te dice, te voy a quitar la vida si no me das la cartera. ¿Cuál es su medio de empleo? ¿Qué empleó? Entrada al arma de fuego. Y segundo, las amenazas. Y eso que se equipara son una violencia física. También se considera como una violencia moral. En muchas conferencias que he estado, o sea, en no muchas, en algunas nada más, no en todas, siempre ha existido esa pequeña pregunta, ¿no? En el robo calificado con arma de fuego. Que bueno, ¿por qué no también se hace una formulación de imputación por tentativa de homicidio? Y yo les he dicho, pues, asesores jurídicos, hay que meterle galleta, ¿no? Sí, claro, si están como asesores jurídicos. O en este caso, ministerios públicos. O sea, si te dijeron que te iban a quitar la vida si no te entregas la cartera, eso es una tentativa de homicidio. Pero bueno, ese es otro cantar, que también lo veremos en otras conferencias. Bueno, ya vimos medios de comisión, ya vimos referencia del lugar, calidad del sujeto activo, calidad del sujeto pasivo, y ahora vamos a ver lo que es el objeto material, dentro todo de la tipicidad. El tipo se hace referencia al objeto material protegido que mantiene un vínculo jurídico con la persona a título de dueño. Simplemente roban el carro, ¿cuál es el objeto material del carro? O sea, ese es tu bien jurídico tutelado, que en este caso es que el patrimonio. ¿Ok? Y bueno, y como ejemplo vamos a poner pues, precisamente el robo. Comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena, mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ello con arreglo de la ley. ¿Ok? Entonces, referencia del objeto material, pues tendremos que hacer ese análisis de todo lo que hemos visto hasta ahorita para ver y hacer un conjunto de premisas, digamos, en lo que respecta a la tipicidad, ¿no? Esto con fines a llegar ¿a qué? A lo que conocemos como la clasificación jurídica, que así se llama el apartado que tiene mi canal de YouTube. Y bueno, ahorita les voy a subir uno de mis canales de YouTube para que puedan ustedes poderse integrar, para que puedan ustedes, pues,
toman las conferencias, son totalmente gratuitas. También su invitación formalmente a que se suscriban al canal de YouTube. Eh, Espérenme tantito que no me dejan verlo. Permítame. Ahí está, ¿lo sí? Son dos canales de YouTube, en esos pueden ustedes encontrar diversas conferencias de muchas áreas del derecho y sobre todo que son totalmente gratuitos. ¿Ok? Son dos, el de CMT Gómez Moll y el de Buró Jurídico Investigado. Ahora, vamos a hablar del bien jurídico protegido. ¿Cuántos bienes jurídicos protegidos tenemos? A ver si alguien me los quiere poner en el chat. Vamos a, a ponernos un poco activos, ¿ok? A ver, pónganme en el chat los que gusten, obviamente, no es obligatorio. ¿Qué bienes jurídicos protegidos conoce? En dos, tres palabras, no hay necesidad. Bueno, los tenemos apuntados en la presentación, ¿ok? Es aquello que el tipo penal está protegiendo, eso es un bien jurídico protegido, que puede ser la libertad, muy bien, muchas gracias, licenciado Ismael, muchas gracias, licenciado Salvador, la vida, patrimonio, salud, medio ambiente, la libertad sexual, entre otros. ¿Ok? Esos son los bienes jurídicamente protegidos por el tipo penal. Bueno, como ejemplo les pongo el siguiente, artículo 291. Se impondrá de 3 a 5 años de prisión y multa de 300 a 500 pesos al que infiera una lesión o que perturbe para siempre la vista o disminuya la facultad de oír, entorpezca o debilite permanentemente una mano, un pie, un brazo, una pierna o cualquier otro órgano, el uso de la palabra o alguna de las facultades mentales, ¿no? Entonces, quien infiera una lesión que perturbe todo lo que acabamos de señalar, pues se le impondrá de una penalidad de 3 a 5 años. Que bueno, nada más para sumando, la media aritmética sería 3 más 5 8 entre 2 igual a 4, pues se alcanza una suspensión condicional del proceso. Y importante también desde el punto de vista, porque bueno, me dicen, esto también lo señala el Código Penal del Estado, sí, pero ¿qué pasa cuando esa lesión incurre en una dependencia federal? Si incurre dentro de una dependencia federal, quien deberá de conocer es el Ministerio Público de la Federación. Bueno, en ese sentido, ya que se interviene en el foro común también. O sea que ahí no, y tampoco nos vamos a estar peleando. ¿Ok? Entonces, es importante que lo tomen en cuenta que también existe el bien jurídico tutelado, esto es del análisis de la tipicidad. También otro que también tenemos que tomar en cuenta si hablamos de tipicidad es la referencia del tiempo. Y fíjense que esto está bien interesante. Ciertos tipos penales, no todos, solicitan una referencia de tiempo para que la conducta del sujeto activo se pueda encuadrar. O sea, debe de haber un tiempo inmerso que está dentro de la norma. Y les voy a poner un ejemplo del Código Penal del Distrito Federal. Aborto es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación. Ojo, después. Entonces, antes de la 12ª semana la interrupción es legal. Y mi pregunta más va allá. ¿Pensaríamos también en el aborto? Entonces podríamos concluir que el aborto sí está permitido. Entonces, ¿por qué mucha gente dice que el aborto está prohibido? Y muchas hacen manifestaciones agresivas, por cierto. ¿Tendrán razón en decir que el aborto no está permitido? Pues, ¿qué nos deja mucho pensar este artículo? Aquí dice, y es muy claro, lo dice. El aborto es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación. ¿Y antes qué? ¿Se concibe como antes, como aborto?
Como señala un tiempo el artículo, la norma, si estás antes, no hay aborto. Así de sencillo, no se va a considerar como aborto. Entonces puede haber una interrupción del embarazo legal, ¿que creen? Sí. Entonces, pues este es otro elemento más de la tipicidad. Ya tenemos, como lo he venido repitiendo, calidad del sujeto pasivo, calidad del sujeto activo, referencia del lugar, bien jurídico tutelado o bien jurídico protegido, una referencia de tiempo, una referencia del lugar, y ya ven todo lo que engloba la tipicidad. Entonces luego me han preguntado a mí, la primera pregunta que les hago, por ejemplo, a mis alumnos cuando estoy dando el sistema penal acusatorio, sobre todo en las primeras clases, les digo, a ver, díganme la definición de tipicidad. Y muchos me dicen, es la conducta o el hecho adecuado al tipo penal. Bueno, te pongo una palomita. De 10 te pongo uno. ¿Pero por qué, maestros? Esa es la definición. Sí, pero dime qué más. ¿Y qué me tiene que decir todo lo que acabamos de ver? La calidad del sujeto activo, la calidad del sujeto pasivo, la referencia del lugar. Todo eso va englobado en la teoría de la tipicidad. No hay que quedarnos solamente con que, bueno, adecuar el hecho y la conducta al tipo penal y se acabó. No, hay que ir más allá. Y más allá porque, bueno, esa es la parte, esa es la sustancioso, es el entendimiento de la teoría del delito. Esto, si lo vamos entendiendo, no nos va, en verdad se los digo, no van a tener problemas con la clasificación jurídica. Hay un gran doctor, el doctor Quirino, yo creo que muchos lo conocen. Él menciona, bueno, me dijeron que mencionaba, yo nunca lo he escuchado decirlo, pero bueno, me dicen que lo dice, que el Ministerio Público realiza una clasificación jurídica a lo que dura un semáforo. Y yo le sumaría más. Un abogado defensor, un asesor jurídico debe de entender y hacer una clasificación jurídica al tener a la vista un hecho, bueno, la descripción de un hecho o una conducta, es lo que dura un semáforo. O sea, imagínense la gran trascendencia, ¿no? Y más todavía el análisis que va a desembocarse en tu teoría del caso, que bueno, ¿qué vas a buscar? ¿No? Dependiendo en la posición que estés. Entonces, los elementos del tipo, elementos objetivos de lo que nosotros conocemos como la tipicidad, pues luego ya los vamos a, ¿cómo se llama? Los vamos a resumir para que quede bien claro. Calidad del sujeto activo. Ya lo vimos, mexicano que comete traición. Calidad del sujeto activo. Prive de la vida a su ascendiente. ¿No? Calidad del sujeto pasivo. Referencias del lugar. Introduzca furtivamente o con engaño o con violencia o sin permiso a un departamento, vivienda, aposento o dependencia de una casa habitada. ¿Okay? Y aparte de ser casa habitada, ese es otro, digamos, otro elemento que hay que contabilizar ahí. Medios de comisión, violencia física o moral. ¿Ok? Referencia de medios, que es el que me faltó hace rato decir. Referencia del objeto material, pues cosa ajena, mueble, sin derecho y sin consentimiento. Ese es el objeto material. El bien jurídico protegido, libertad, vida, patrimonio, salud. Y lo que es la referencia del tiempo, en algunos delitos, no en todos. En este caso, el aborto, que se considera aborto, es la interrupción del embarazo después, y vuelvo a repetir, después de la 12ª semana de gestación. Ya ahorita, por ejemplo, ya sigue siendo todo un tema lo del aborto, ya varios estados creo que ya quitaron esa prohibición de su código penal. Y bueno, no vamos a ir a meternos en el tema, porque bueno, es un tema en verdad que nunca se va a acabar. Ahora, ya hablamos de los elementos objetivos. Ahora vamos a hablar de los elementos subjetivos, que es aquí donde es la piedra angular, ¿no? Porque los elementos objetivos los percibes, los ves. O sea, los tienes tangibles, los tienes a la vista. Pero ¿qué pasa con los elementos subjetivos? ¿A qué nos estaríamos refiriendo? Bueno, pues eso es más interno.
¿Ok? En los tipos penales se requieren elementos subjetivos que constituyen la voluntad, que rige la acción dirigida a una finalidad o el ánimo del sujeto activo. Obviamente que si tú ves una persona que saca una arma de fuego, va y le tira un balazo a otra persona, pues tenía la voluntad de hacerlo. O sea, en juicio no puede alegar, es que no quería, pero si llevabas el arma, es que salí de mi casa con el arma y no sabía qué hacer, ¿no? Pues te ves lúcido, no tienes un trastorno mental. Entonces había voluntad, sí, para dirigir para tener esa acción dirigida, sí, que tenía ese ánimo también. Sujeto activo, homicidio, calificado. Los delitos con elementos subjetivos de la antijuricidad se encuentran en todos aquellos caracterizados en los cuales la ley requiere un objeto especial, una intención particular y una dirección. ¿Ok? Entonces, ya nos encontramos con tres partes importantes de la tipicidad en lo que respecta a los elementos subjetivos. ¿Y qué tendremos que analizar para la tipicidad? Objeto especial, una intención y una dirección. ¿Ok? Bueno, partiendo de eso, pues bueno, nos lanzamos a continuar con los elementos subjetivos y establecer primero una cuestión bien interesante. No en todos los tipos penales existen elementos subjetivos del injusto, ¿no? Esto de la parada injusto a mí no me termina de gustar, pero bueno, la ocupamos y hay que escucharnos más como si fuéramos magisterios o magistrados, juzgados de distrito, wow, ¿no? Vamos para ese camino. Pero estos elementos se refieren al motivo, al fin que persigue el sujeto activo y que se expresan como el fin para lograr con el deseo de el delito de secuestro, la gente puede tener diversas finalidades, ¿no? Ese es un ejemplo. Pero tiene una finalidad. Ese es el elemento subjetivo. ¿Por qué lo estás privando de la libertad? Bueno, una puede ser para pedir un rescate, para pedir dinero. Otra puede ser para un acto sexual. Otra, nada más lo quiero robar. Otra, lo quiero nada más extorsionar. U otra diversa. Hace como unos 4 años coaché un asunto. eh, pues fue un tercer, yo fui un cuarto, creo. Dice, no, ay, maestro, ¿qué opinas de esta situación? Ya me contó los hechos. No me dijo causa penal, el sujeto activo se llama así, es en tal lugar, si nomás me dieron la referencia del asunto. Y yo le dije, no, es necesario que te entrevistes con el ya en ese momento imputado. Ya después pasó a ser acusado. Y luego, ve, entrevístate con él. No, pues ya después tuvo comunicación conmigo, colega, de la mujer, una abogada, y me dice, no, maestro, ¿qué crees? O sea, pues la verdad, pues, me quedé igual. Y digo, ¿por qué? No tenía información y además estaba muy enojado. Y digo, ¿y por qué estaba enojado el señor? Pues él estaba aferrado, él dice, es que yo nada más quería robarlo. Yo me quedé pensando, ¿cómo? Sí, dice, yo nada más quería robarlo y me están acusando de secuestro y robo, bueno, de privación ilegal de la libertad y robo. Y le digo, ¿lo hubieras explicado? Pues resulta que era un taxista, agarró a una persona, se la subió al taxista, le dio las 10 vueltas, le robó todo y después lo soltó. Y según él, pues nada más era robo. Y lo más chistoso es de que le decía, es que le dijeron, es que me dijo mis amigos que ya la han librado en todos los procesos, ¿no? Entonces yo le dije a nuestra amiga abogada, le dije, no, pues dile que no la va a librar. Hay un video, hay 3 testigos. Wow. No, y luego se le ocurrió sacarle la tarjeta, sacar el mismo de la tarjeta del cajero, pues lo grabó el cajero y a la hora que sucedieron los hechos, pues bueno, es privación de la libertad. Va a robo calificar, ¿no? Y le fue un poquito, un poquito barato, porque, bueno, también lo mismo digo yo, tentativa de homicidio, ¿no? Porque también, pues, puede haber habido amenazas de muerte. Entonces, ese ánimo, esa voluntad de realizar la conducta, de hacer un cambio,
en la sociedad, un cambio en la vida, pues esa voluntad de hacerlo es ese elemento subjetivo, ¿no? Y puedes invocar esa finalidad de hacerlo, por ejemplo, haces una conducta, pero la haces con la finalidad de conseguir otra cosa, ¿no? Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, que una persona amenace a otra de privarlo de la vida, si no paga una cantidad, ¿no? Entonces, u otra persona manda a quitarle la vida a otra, haciendo un pago. Dice, ¿con qué finalidad buscas buscar el privar de la vida a otra persona? Ah, no, pues lo buscó porque un tercero le iba a pagar una cantidad. Esa es una finalidad. Esos son los elementos objetivos que nosotros tenemos que analizar al momento que tengamos unos hechos y poder entender y decir, bueno, sí estamos ante una tipicidad. Bueno, son los elementos subjetivos, ya vimos elementos objetivos, subjetivos, y ahora vienen los elementos normativos. Aquí ya nos vamos a tener que meter en lo que respecta a los elementos normativos, la ley, que tenemos dos. Uno tenemos la valoración jurídica y la valoración cultural. Los de valoración cultural tendrán contenido de acuerdo a los usos y costumbres, ¿no? Hay situaciones donde hay lugares donde realicen usos y costumbres, que bueno, que no están tan normalizados. Bueno, en algunos lados sí, pero en otros no. Y además ha habido muchos cambios con respecto a esas cuestiones que realizan que están mal, pero es una uso y costumbre, y no, y están mal. Recuerden, por favor, subir su número telefónico si quieren pertenecer a Grupos Vampiro, y si que gustan su correo electrónico para enviarles esta presentación. De una esfera social, como ejemplo, interpretar indebidamente una comunicación escrita, así como la valoración de lo ajeno en el delito de robo también. Y entre otras cosas en lo que son los usos y costumbres. Y otro valor, que es el valor jurídico, siempre nos mandará a una norma jurídica para entender su contenido, como el que si excusa legal, se negará a comparecer, secreto industrial, cúpula en el delito de violación, cosa o mueble en el delito de robo, entre otros. Y obviamente la norma sí nos va a establecer cuál es la conducta prohibida. O sea, y acuérdense, no hay que quitar del dedo. Un delito es de acción y de otro de omisión, ¿no? En otro asunto diverso, pues se aplica eso de omisión porque hubo una riña, y la gente se queda viendo la disputa, pues se agarran a golpes, queda uno tirado, se echan todos a correr y el tirado pues muere. Pues el que estaba ahí, pues homicidio, ¿no? Homicidio en riña. Pero los que estaban viendo tienen una responsabilidad penal, pues déjenme, les digo que sí, pudieron evitarlo separándolos. Entonces van a caer en el delito de homicidio por riña, pero que por omisión, ¿no? Y los que estaban ya estaban en la etapa en la investigación complementaria, pues estaban muy enojados, pues, pero yo no lo golpeé, yo estaba ahí, pero no lo golpeé. Sí, pero tuviste la oportunidad de separarlos y no lo hiciste. Pero yo no le pegué, sí, puedes decir misa si tú quieres. Y eso es lo que pasa que es un problema porque, bueno, desgraciadamente no tenemos una educación penal desde la juventud. No tenemos esa educación. Y bueno, hoy en día ya va creciendo la educación y va a ir creciendo los proyectos de prevención del delito. Y eso va a ser, vamos para muchos años para que esto cambie. Pero vamos por buen camino. Y para entrar es la educación. Así de fácil. Y eso me da gusto porque ya lo viví con mi hija, con mi sobrino. Estoy en la prepa y les pregunto yo, y se los digo a título personal. Mi sobrino, mi hija todavía no termina la prepa, pero mi sobrino ya la acabó. Y yo le pregunto, oye, ¿cuándo se entraron a tu primer año? Y me dice, 60, tío. Ok. ¿Cuántos terminaron? 65, tío. Ah, caray. Yo me fui para atrás. Yo vengo de una generación de los 90, nací en los 70,
cuando estudié la prepa, iniciamos 60 y terminamos, si terminamos 15 fue mucho. 15 de 60. Yo ya empecé a los 60 y terminaron 65. Wow, ¿y dónde sacaron las 5 bancas? Dije, no, pues ya las tenían guardadas y las sacaron. Dije, wow. Y los demás grupos igual. Dije, wow, o sea, eso, y eso lo vamos a ver en un futuro. Porque eso no es a un año, no es a un sexenio, ni a 2 o 3. No, eso es más, yo a lo mejor ni lo veo. Pero la educación es la base del éxito. Y ojalá nos sigamos preparando aún más. Y por eso estamos aquí. Que por lo menos que tengamos este momento, este camino corto que tenemos en la vida, pues tenemos que estar aquí con ustedes y muy contentos, ¿no? La verdad, un agradecimiento a todos los presentes. Muchísimas gracias, en verdad. Todos queremos aprender y bueno, no hay día para aprender, no hay hora tampoco para aprender. Y mañana continuaremos aprendiendo, porque mañana vamos a hacer otra de teoría del delito, mañana sábado. Eh, Ahora vamos a hablar de la tipicidad. La tipicidad proviene de la falta de la exigida en las condiciones del sujeto activo, sujeto pasivo, objeto, tiempo o lugar, medio especialmente previsto, así como la ausencia de conducta. Que esa ausencia de conducta ya la vimos en nuestra conferencia pasada. De los elementos subjetivos de lo injusto y hasta de los elementos normativos que de manera no acepta discusión, ha incluido la ley en la descripción típica. Esa es la definición de atipicidad. Entonces, ya vimos todos los elementos objetivos. Si la norma menciona un elemento, por ejemplo, de una referencia de un lugar, y en los hechos no está establecida esa referencia, estamos hablando de atipicidad. Calidad del sujeto pasivo o calidad del sujeto activo. Si no viene en los hechos, por ejemplo, como vimos, ¿no? Homicidio en parentesco. Hay homicidio, pero no tienen parentesco, no se puede aplicar ese agravante. Si hablamos de un sujeto activo, que es un servidor público, pero es un ciudadano, ahí hay tipicidad, no puedes aplicar esa norma. Entonces ya vieron por qué tuvimos que estudiar todos los elementos objetivos, porque todo eso lo tenemos que analizar de una norma. Son los tipos de clasificaciones que también existen en las normas, pero enfocado a la tipicidad, lo que es la teoría del delito. Y eso lo vemos desde, te les digo, desde los hechos. ¿Cómo lo aplicamos en el sistema penal acusatorio? ¿Cómo lo aplicamos, por ejemplo, en lo que sería la audiencia de control de detención? Muchos piensan, oye, pero es que en la detención nada más se ve, nada más se tiene que analizar todos los actos realizados al momento de la detención y que, pues, que fue puesto a disposición a la hora exacta, que hubo un registro nacional de detenciones, que le dieron lectura a sus derechos, que no fue golpeado, que no fue paseado, que cumplieron con los términos y que cumple las 48 horas con un acta de retención del Ministerio Público. O sea, eso es control de detención, eso me queda claro. Pero cuando no hay flagrancia, entonces la flagrancia tendrá una cabida en la teoría del delito, claro que sí, ¿no? Y eso ya un amigo logró una muy interesante en un estado de la República Mexicana, donde tienen a dos, pero el delito es por servidor público. Y la otra persona, pues no es servidor público. Y es más, no tiene nada que ver con los hechos. No tiene que ver. Pero van y se lo presentan al Ministerio Público, ¿no? Pues en control de la detención vas para afuera. Porque había una tipicidad. Entonces, es importante que lo lean, lo tengan estudiado, porque si no es en control de detención, en formulación de imputación, pues nos quedamos casi como observadores. Lo vamos a aplicar en lo que sería la vinculación a proceso, ¿no? Y recuerden, es complicadísima la vinculación a proceso, el estándar probatorio es muy mínimo. Otra vez estaba viendo una imagen muy interesante, que sale una persona diciendo presunción de inocencia, y sale otro con un puñetazo en la cara y le da y se le pone su notita ahí, dice, estándar mínimo probatorio. Todo muy chistoso, ¿no? Pero bueno.
No, hay algunos que no se dedican a estudiar, sino se la pasan haciendo memes, pero bueno. Entonces lo que se tiene que entender por lo que es la tipicidad. ¿Ok? Muy bien. Dentro de la tipicidad, bueno, tenemos que hablar de una hipótesis. La hipótesis de atipicidad, ¿cómo podemos originar una hipótesis de atipicidad? Muy bien. Pues la calidad exige falta de la calidad exigida, que ya vimos cuál es la calidad, por el tipo en cuanto al sujeto activo. Falta de capacidad exigida por el tipo pasivo. Ejemplos que ya les comenté. Cuando hay una ausencia de objeto, sí, te acusan de robo y ¿dónde está el carro, no? Por ejemplo. O bien existiéndose, este no satisface las exigencias de ley por cuanto a sus atributos. O sea, es como le digo, ¿cómo percibes tú los hechos? Y les voy a poner un ejemplo, y eso me pasó a un amigo hace unos años. Va caminando sobre la calle, ve una persona que, pues, rompe el cristal de un vidrio, este, abre el coche. En esa época, pues, no había tanta alarmas de coches. Pues, estoy hablando de hace años. Se sube al coche y se va. Tú vas pasando por la calle y ¿qué percibes? ¿Cuál sería tu percepción? Se robó, ¿no? Entonces mi cuate iba, pues, apenas iba iniciando en la universidad. Él me contaba, pues, fue ya varios años. Yo no tengo mucho tiempo de titularme, por cierto. Él tiene más años que yo de titulado. Iba corriendo y encontré una patrulla. Patrulla, patrulla, mira ese auto que va allá. Esa persona le rompió el cristal y se metió. Se lo está robando. Y ahí va la patrulla, ¿no? ¡Pum! Y lo alcanza. Y le dijeron los policías, espérate aquí. Ahí se quedó. Regresan los policías y adivinen a dónde se lo llevaron al Ministerio Público. Dijo, bueno, pues él pensaba que como testigo del robo, ¿no? Pues no. Llegando con el Ministerio Público, pues tuvo que asumir la responsabilidad de que pues estaba mintiendo. Porque la persona que rompió el cristal sacó su tarjeta de circulación, sacó su factura, su nombre, su licencia, identificó y dijo, este es mi carro. Yo sí, yo rompí el vidrio y yo me metí, es mi carro. ¿Quién dice que me lo robó? No, pues que el chavo cayó. No, pues vámonos al Ministerio Público. Entonces, imagínense lo que necesita saber la sociedad, ¿no? ¿Qué diferencia hubiera sido si le dice al policía, oye, esa persona, fíjense la diferencia y de la percepción de los hechos, fíjense nada más. ¿Qué diferencia hay si tú dices, esa persona rompió el cristal y se está robando el carro, a decir, policía, esa persona rompió el cristal, se metió al carro y se lo llevó? Ojo, en ningún momento estás diciendo que se lo está robando. Nada más estás diciendo los hechos. El policía puede llegar y decir, bueno, vamos a ver. Vale, revisa. Ah, no, pues es de él. Y ya no, que es de él. Ah, ok. A que tú ya lo estás culpando. Presunción de inocencia. Pero bueno, eso ya son otros temas. Entonces, esa es la idea y hay que tener mucho cuidado con esa percepción porque nos podemos equivocar a la percepción de nosotros de los hechos cuando nos cuenta un cliente. O sea, nosotros tenemos que tener esa sapiencia para saber, bueno, cómo sucedieron los hechos para poder armar tu teoría de caso en materia penal. Y más si eres abogado defensor. También como asesor jurídico también. ¿Ok? Cuando habiéndose dado la conducta, estén ausentes, por ejemplo, referencias temporales o especiales exigidas por el tipo, como lo vimos en lo del aborto, por ejemplo. Cuando no está en esa temporalidad, no es aborto. Y se acabó el tema, ¿eh? O sea, no hay más para dónde hacerse. Cuando no se da en la conducta o hecho los medios de comisión, pues sí, a lo mejor hubo violación, pero resulta que la pareja los dos llegan conscientes, los dos ingresan al hotel, dentro del hotel no se escuchó golpes, ruidos, al siguiente día sale la chava y lo denuncia por violación. Y en ningún momento hubo violencia. O sea, no hay manera de comprobar la violencia. Y también será todo un show comprobar la violación también. Pero bueno,
esos delitos escondidos, esos delitos de forma escondida son en verdad muy complicados, sumamente complicados. De verdad, esos de verdad son casos que cuesta mucho trabajo que obtener una libertad. Ahora, cuando estén ausentes, por ejemplo, los elementos subjetivos del injusto, ¿no? Contrario a la ley. Obviamente que estén requeridos por el tipo penal. ¿Qué hablábamos del secuestro? Ok, el secuestro, bueno, pero ¿para qué fines? ¿Tuvo fin esa privación de la libertad? Por ejemplo, bueno, pues sí, fue un acto sexual. Entonces, si lo privó de la libertad y hubo un acto sexual, ¿es secuestro? ¿Qué opinan? ¿Cuándo se da el secuestro? Cuando se logra algo por medio de. El secuestro puede darse por un favor económico, por un favor político, por un favor de no sé qué, o alguna ventaja que se lo. Ya en su tiempo también veremos un análisis del secuestro, porque tiene unas peculiaridades muy importantes, igual delitos contra la salud, delincuencia organizada. Vamos a tener buenas sorpresas antes de que acabe este año o iniciando el año que viene. ¿Ok? Cuando estén ausentes los elementos normativos, también estamos hablando de tipicidad, requeridos expresamente en el tipo penal. Muy bien. Una conducta puede ser reprochable socialmente, pero si no encuadra exactamente al tipo penal descrito, con sus elementos, sean objetivos, subjetivos o normativos, como lo que hemos visto, operará la tipicidad. Entonces, encontrándose unos elementos señalados, va a generar la tipicidad. Ahora, bueno, hablando, ya si nos metemos en preciso cómo lo establece la tipicidad en el Código Penal de la Ciudad de México, bueno, pues vamos a ver dónde se encuentra, ¿no? Ahora, recuerden, y es muy importante que lo tengan en mente, la tipicidad y la atipicidad deben estar establecidas en todos los códigos penales de los estados, en todos, incluyendo el Código Penal Federal, que ese sí lo establece. Pero, por ejemplo, tienen su código de Sonora. Ahí debe de hablar de la tipicidad y atipicidad. Sí, solo sí. ¿Cómo lo describió? ¿Cómo lo definió? Ese es otro rollo. Pero debe de venir en todos los códigos, ¿ok? Bueno, como siempre, vamos a tener nuestro pequeño break y unos minutos vamos por un café, por un pancito y en un momento continuamos. Muchas gracias. No olviden subir su número telefónico si quieren pertenecer a grupos de vampiros o si quieren también subir su correo electrónico para enviarles el copia de esta presentación. En unos momentos regresamos. Gracias.
Bueno, ya regresamos y bueno, vamos a explicarlo cómo lo contiene la tipicidad en el Código Penal de la Ciudad de México. Bueno, esto está en lo que se llaman las causas de exclusión del delito. El delito se va a excluir, obviamente, al estar ante una tipicidad, que es un elemento negativo del delito. No va a existir delito, se va a excluir. Ocurren las causas de atipicidad, las que hemos estado mencionando. También están las causas de justificación o causas de inculpabilidad. Bueno, pero cuando hablamos de causas de atipicidad, pues estaríamos hablando, por ejemplo, de atipicidad por ausencia de conducta, cuando la actividad o inactividad se realicen sin intervención de la voluntad de la gente. ¿Ok? Esto quiere decir cuando, pues, no hay voluntad de la gente, a lo mejor sufrió un trastorno, a lo mejor no fue, no fue un acto reflejo, por ejemplo, también puede ser, eh, que no hubo intervención de la voluntad de la gente. La tipicidad por falta de elementos del tipo. Todo lo que vimos hace rato. Falta algunos elementos del tipo que integren la descripción penal del delito que se trate. Bueno, ¿cuáles son esos elementos del tipo? Pues puede ser un elemento objetivo, un elemento subjetivo. Y bueno, hablamos de elementos subjetivos cuando, por ejemplo, la calidad del sujeto pasivo, la calidad del sujeto activo, la referencia del lugar, el bien jurídico protegido, eh, el objeto, entre todos los que vimos, ¿no? Entonces, en esto que lo que refiere a las faltas de elementos del tipo, pues bueno, eso es a lo que vimos toda la clase. También nos habla de lo que es el error de tipo. Bueno, muy bien. Atipicidad por error de tipo. El agente obre por error de tipo. Y este error de tipo puede ser un error vencible, que recaiga sobre algún elemento del tipo penal, de lo que todos los que vimos, y respecto a ese tipo penal no se admite la realización culposa, ¿no? Bueno, más bien se va a admitir la realización culposa, aquí hay un pequeño error. En el caso del error de tipo sea vencible y se admita la realización culposa, no se excluirá el delito, pero estará previsto en el artículo 83. O sea, cuando hay un error de tipo que es vencible, o sea, si hubo la manera de que la persona lo pudo prever, pues será atribución culposa. Cuando es un invencible, no se admite la, no se admite que sea culposo, ¿no? Ahora, punibilidad en el caso de error vencible y excesos. En caso de que sea vencible el error, la penalidad será el delito culposo. Si el hecho de que se trate admite dicha formalización de realización, la penalidad será de una tercera parte del delito que se trate. Al que incurra en exceso, se le impondrá la cuarta parte de la pena o medida de seguridad, correspondientes al delito de que se trate, siempre y cuando con relación al exceso no exista otra causa de exclusión del delito. Es importante tener en cuenta que, bueno, ¿cuál es la punibilidad en delitos culposos? En delitos culposos, la tercera parte, y aquí nos habla de una cuarta parte de las penas, cuando incurra un exceso. ¿Ok? Entonces recuerden, cuando estamos hablando de vencido, o sea que la persona sí lo pudo prevenir, sí lo pudo predecir. Ahora, llegamos más enfocados a lo que es el invencible, ¿no? También, bueno, aquí habla del error de tipo invencible. Puede haber atipicidad por consentimiento de la disponibilidad del bien jurídico. Recuerden que uno de los tipos dentro de los elementos objetivos vimos que era el bien jurídico protegido. Bueno, cuando hay un consentimiento de ese bien jurídico, puede ser patrimonial, puede ser de salud, hay atipicidad, ¿no? Yo me dejé que me tatuaras, me tatuaste y bueno, no me gustó el tatuaje, te levanto una denuncia, voy al Ministerio Público, le hago una denuncia de hechos y es lesiones, ¿no? Y va a ser el Ministerio Público un momento.
Ahí yo tengo una hoja del tatuador donde dice, tú tuviste consentimiento o fuiste a su lugar, hiciste actos que son de consentimiento. ¿Por qué? Porque nadie te obligó a ir al puesto del tatuador, o a su local, o a su consultorio. O sea, tú fuiste. Entonces, cuando hablamos de un consentimiento del bien jurídico protegido, digamos, órale, se actúa con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado o del legitimado o legalmente para otorgar, siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos. Bueno, se va a tener que cumplir con los requisitos también. Uno, que se trata de un bien jurídico disponible, ¿no? Está una pared, tú le dices a una persona que se dedica a la construcción y te tumba la pared y regresas y dijiste, no, espérate, no, pues usted me dijo que la tirara, sí, sí, pero la tiraste. No, te voy a ir al Ministerio Público porque eso es daño en propiedad ajena, ¿no? Por ejemplo. No, pues tú lo consentiste. Además de eso, pues es un bien jurídico disponible. ¿Por qué? Porque lo tienes. O sea, es una pared, ¿no? Muy bien. Que el titular del bien jurídico o quien esté legitimado para consentir tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del mismo. Obviamente, que tenga esa capacidad, ¿no? Que sea legitimado, que sea propietario, pues, ¿no? Que esté bien sus facultades, todo eso que engloba. Que el consentimiento sea expreso o tácito y no medie algún viso del consentimiento. Acuérdense, cuando es un consentimiento expreso, significa que es por escrito. Y tácito, que realizaste algunos actos en los cuales, pues, se determine que lo consentiste. O sea, algunos actos que se presuma que consentiste. Y además que no se vicie un consentimiento, o sea, que haya se hecho mal escrito o esté mal algunas situaciones. Las causas de atipicidad implican que la conducta no es típica, por lo cual es lícita. No hay que confundir lo que son las causas de atipicidad con las causas de justificación, son dos cosas diferentes. Porque las primeras excluyen la prohibición debido a que falta alguno de los tres elementos de la conducta, que es el elemento objetivo, el elemento normativo o el elemento subjetivo, cosas que ya vimos desde un principio. Las segundas, que es las causas de justificación, la conducta sigue siendo prohibida, pero están en especiales circunstancias, que concurren con el hecho ilícito que dan lugar a su justificación. Como resultado del análisis de los tres elementos de la conducta típica, podemos determinar su atipicidad, pues la valoración de solo uno o dos elementos podemos llevarnos a juicios equivocados en la exclusión de la prohibición. Entonces, es importante valorar esos elementos. Acuérdense, elemento objetivo, normativo y subjetivo. Cuando no se cumple con alguno de ellos, analizando la tipicidad en unos hechos, estamos hablando de una causa de atipicidad. ¿Ok? Y bueno, trato de hacerlo más sencillo, lo más práctico y además, pues bueno, es que en verdad es tan fascinante la teoría del delito, que si nos abocamos a un solo término, podemos irnos jurisprudencias, podemos irnos a amparos en revisión y podemos irnos a muchísimas cosas. Pero el tema lo daría yo en un mes. Pero entonces la idea no es la idea que lo hagamos ahorita, que se lleven ustedes un aprendizaje muy importante, además de que va a estar en mi canal de YouTube. ¿Ok? Muy bien. Causas de atipicidad, exclusión del elemento objetivo. Bueno, la conducta y el resultado vinculados a un nexo causal caracterizado por los delitos de acción nos proporciona dos grandes criterios para determinar la tipicidad. Hay dos elementos otra vez que nos pueden excluir el elemento objetivo. Uno, la falta de la acción, pues obviamente no sucedieron así los hechos, o la falta del nexo causal o del resultado. Bueno, ¿qué pasa con la falta de acción? Muy bien, la conducta quedará excluida porque no existió o es anulada por ser involuntaria. La primera hipótesis, cuando no fue el sujeto activo quien causó el resultado, sino un tercero, por ejemplo.
Esta afirmación será válida para las conductas de acción, pero no en las de omisión, ya que el nexo causal será sustituido por el nexo de imputación normativa, ¿no? Una cosa es de que, por ejemplo, estás en la riña, una persona en una riña, y la riña, pues son los dos que están en combate, y uno de ellos, pues fallece, ¿no? Homicidio por... Pero pues no era ese sujeto, era otro, ¿no? Pero ese sujeto también estaba ahí, pero no por el hecho de que él no lo haya realizado, que no causó ese resultado. No va a dejar de subsistir la omisión. Entonces, a lo mejor la conducta de acción no está ahí, pero en la omisión sí está. Y va por homicidio por riña, ¿eh? O sea, ni crean que cambia ahí la hipótesis. Por falta de acción. Muy bien. Quedará anulado el elemento objetivo de la conducta típica cuando haya ausencia de voluntad. Bueno, y ya nos metimos ahora con la ausencia de la voluntad, ¿no? Y bueno, acuérdense que el elemento objetivo ya los vimos. Cualquiera puede recaer en algún elemento objetivo. Pero ojo, aquí ya estamos hablando de la ausencia de voluntad. Cuando el sujeto activo no tenía el dominio físico de su cuerpo, o sea, no tenía ese movimiento, no tenía ese dominio de su movilidad, digamos. Aunque la norma legal respectiva no enumera cuáles son las causas por las cuales el sujeto pierde el control de su cuerpo y funciona como si fuera una masa mecánica, la doctrina y la jurisprudencia pues ha identificado las causas de ausencia de voluntad. Y una de ellas podemos hablar de la vis absoluta y vis mayor. Eso lo vimos en conducta, en ausencia de conducta, en la conferencia pasada. La fuerza física externa, ¿no? Está una persona en un semáforo con la luz roja, llega uno de atrás, lo avienta y va cruzando una persona y ¡pum! Lo atropella y muere. El que estaba parado con la luz roja, pues recibió una fuerza irresistible, la cual no la puede controlar, o no la pudo controlar, y le pega a la otra persona. Entonces, el de atrás a lo mejor se irá por homicidio culposo, pero el que estaba ahí tendría una ausencia de conducta por una fuerza física externa, irresistible. Otro son los actos reflejos. Y les voy a poner un ejemplo para que quede más claro. No sé si a ustedes les ha pasado que van pasando caminando por la calle y de repente te sale un perro y te ladra, ¿no? ¿Qué hace el cuerpo instintivamente? El cuerpo humano no va y se le enfrenta al perro, no. Agarras y tú brincas para un lado como que quitándolo, como queriendo que no te mueva, ¿no? Ese es un acto reflejo. Otro ejemplo es, por ejemplo, vas manejando y ¡chin! Se te mete un mosco, una abeja en el ojo. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Vas a dejar de manejar y agarrarte el ojo. Ese es un acto reflejo, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Vas pasando, se te avienta el perro, tú haces un movimiento y va pasando una persona en bicicleta y le pega a esa persona en la bicicleta que la persona y muere. ¿Será homicidio culposo? No. Estamos ante una causa de atipicidad denominada ausencia de conducta porque hubo un acto reflejo, porque fue un acto reflejo. También menciona lo que es la hipnosis. Yo ahí la verdad está bien dudoso, pero sí la hipnosis sí existe. El sonambulismo, eso también existe, claro. Las crisis epilépticas, imagínate, estás en un museo con piezas carísimas y una persona que tiene epilepsia pues empieza a hacer movimientos involuntarios. Y en una de esas le pega un jarrón carísimo, se cae el jarrón y bueno, pues ahora hay que, delito patrimonial, ¿no? Pero no, pues, tiene epilepsia, ausencia de conducta, por lo que estamos en una causa de atipicidad, por lo cual se concluye que se excluye el delito. Es así como se debe de establecer lo que es la ausencia de conducta. Bueno, ya se los había comentado, fuerza física irresistible puede tener dos modalidades, que es la vis absoluta y la vis mayor. Bueno, ¿qué es la vis absoluta dentro de una fuerza física irresistible?
Una persona impone su fuerza física a otra y anula su posibilidad para dominar su movimiento. Vamos a poner un ejemplo. Juan empuja a Pedro contra el cristal de un aparador y lo rompe. Aunque Pedro fue quien rompió el cristal, al impactarlo con su cuerpo, su conducta no puede ser considerada voluntaria, ya que Juan anuló su facultad para autodeterminar su movimiento corporal. Por lo anterior, la conducta de Pedro fue involuntaria y no puede ser considerada como típica del delito de daños. Sin embargo, el delito existe y el probable responsable será Juan. Será a título culposo, pero sí habrá una consecuencia jurídica, una sanción, como la ley lo determina. Vamos a la vis absoluta también. En el mismo razonamiento, una multitud espera la llegada de vagones del metro y ante la proximidad del tren empiezan a empujarse, ¿no? Ya se imagínense en las horas pico en el metro. Unos autos, por lo cual Pedro empuja a Guadalupe y ella a su vez a Luis, quien cae a las vías y muere al ser arrollado por el convoy. Guadalupe, quien fue que provocó la caída y la muerte de Luis, pero su conducta fue involuntaria, porque la visa absoluta quedando excluida la conducta típica para el delito de homicidio. En este caso era un homicidio culposo, pero fue una fuerza que ella no pudo controlar. O sea, recibió ese empujón y ella, pues obviamente empujó al otro y el otro fue el que se cayó. Entonces, estamos hablando de una vis absoluta. No obstante, de las investigaciones se deberán continuar por determinado si Pedro realizó voluntariamente el movimiento o fue por error, en cuyo caso se podrán confirmar los elementos objetivos de la conducta en el tipo típica de homicidio. Y podremos continuar con el análisis, ¿no? Cabe mencionar que en este punto apenas habremos superado el primer elemento y faltaría mucho para determinar si Pedro cometió el delito de homicidio, ¿no? Faltarían los otros elementos a establecer y todo lo demás. La vis mayor. Bueno, ¿qué nos dice la vis mayor? ¿No? En fuerza física irresistible. La vis mayor existe cuando el movimiento del hombre está determinado por una fuerza física irresistible, proveniente de la naturaleza, huracán, ciclón, terremoto, entre otros. Entonces ahí Juan lleva cargando una pintura muy valiosa y pierde el equilibrio a causa de un temblor intenso. Y debido a ello se cae y se rompe. Podemos sostener que la conducta de Juan es involuntaria por una fuerza física irresistible proveniente de la naturaleza, quedando excluido el delito de daños y su responsabilidad. Entonces, ahí estaríamos hablando de una vis mayor. Movimientos reflejos, ¿no? En lo que respecta a los movimientos reflejos, el sujeto responde a un estímulo externo sin que pueda controlar su reacción. Son procesos en el que el imputado externo actúa por una vía periférica, pasando directamente a su centro sensorial, a su centro motor. O sea, es un movimiento involuntario. O sea, tú no lo puedes medir, tú no puedes saber cuándo sucede, es involuntario. Todo ello sin intervención primaria de la conciencia. ¿Cómo sucede cuando el médico golpea al paciente con un pequeño martillo en la rodilla, generando que estire la piel? Reacción que se debe a la estimulación de los nervios motrices sin que el sujeto haya podido determinar ese movimiento. O sea, no pudo determinar ese movimiento. Podemos comprobar si estamos o no ante un movimiento reflejo si valoramos el hecho desde una perspectiva ex ante y ex post. Debemos colocarnos hipotéticamente en la situación del sujeto antes del hecho. O sea, ¿qué pasó antes? Y sin variar ninguna de las circunstancias fundamentales, obviamente. Determinar si sabiendo lo que va a suceder podré evitar o no la reacción posterior. Solo el último supuesto estaríamos ante un movimiento reflejo. O sea, si él pudo evitarlo, no estamos ante un movimiento reflejo. O sea, el movimiento reflejo no se puede medir, no lo puedes tú organizar, ¿no? No puede salir, es algo espontáneo que pasa y que no lo puedes controlar, sencillamente. Ahí les va el ejemplo de la vista, fíjense, lo que ya les había comentado, un ejemplo de un movimiento reflejo. Una avispa entra por la ventanilla de un conductor.
de un vehículo incrustándose en su ojo. El sujeto realizó un movimiento brusco en defensa con la mano derecha, pero al mismo tiempo movió la mano izquierda y giró el volante, pasando al carril contrario donde choca con otro choque que venía de frente, provocando daños y lesiones. El movimiento de defensa para ahuyentar a la avispa supone una reacción psicológica que guía el movimiento motriz y por tanto no se trata de un movimiento reflejo como lo sería, en cambio, cerrar el ojo, ¿no? Por ejemplo. Si nos colocamos en la situación del sujeto antes del golpe, al saber que la avispa se va a impactar, podremos evitar el movimiento e intentar pegarle con la mano, pero jamás evitaremos cerrar el ojo. O sea, el ojo, o sea, tú con la mano es un movimiento voluntario, porque lo estás realizando para quitarte la avispa, ¿no? Pero al cerrar el ojo, eso no lo puedes controlar. Al momento que la avispa se te ponga aquí, tú inmediatamente cierras el ojo y no puedes controlar ese movimiento. Es más, ni tú lo mandas llamar ese movimiento, sino simplemente pum, se cerró. Por ello, solo estamos en este último movimiento de reflejo que anula la voluntad de la conducta, ¿no? No el movimiento de los brazos. En este caso, por los daños y lesiones, el conductor será culpable, ¿no? Pero si los daños se fueron provocados, por ejemplo, porque cerró el ojo, ahí no. Ahí estaríamos ante una ausencia de conducta y estaríamos hablando ante un movimiento reflejo. Podemos diferenciar el movimiento reflejo en el cual está ausente la voluntad, dado que el sujeto está imposibilitado para controlar su cuerpo. O sea, eso no lo controlas tú como persona. O sea, tu cuerpo no lo puede controlar en un movimiento reflejo. O determinar su movimiento muscular. De las reacciones impulsivas por una situación inesperada, porque en estas últimas sí hay una decisión de realizar el movimiento. Y aunque ésta se toma en fracción de segundos, libremente se ejecuta la orden enviada del cerebro al cuerpo. O sea, es un movimiento instantáneo y tú no lo puedes controlar. Es más, no puedes, no, tú no, ni siquiera lo diriges. Ahora, ¿qué pasa con la hipnosis? Wow, ese es un súper tema, ¿eh? El sujeto actúa aparentemente despierto, pero está en trance, ¿no? Obedeciendo las órdenes del hipnotizador. Yo lo he visto varias veces en la televisión y sí me sorprende. Yo vi hace muchos años a una persona que hipnotizó a otra y se empezó a comer una cebolla pensando que es una manzana. Le daba unas mordidas a la cebolla que decías, wow. Y se le salían sus lagrimitas y le preguntaba el hipnotizador, ¿qué estás comiendo? Una manzana. ¿Pero por qué lloras? Y le decía, no sé, pero está bien rica la manzana. Pero era una cebolla, ¿no? Hasta los ojos le estaban llorando. Entonces, eso sí existe, sí, sí. Cuando lo vi, sí, sí, vi, comprobé que sí existe. En tal estado no restan en una zona de penumbra respecto de la participación o injerencia en que ellos tienen sus centros altos. O sea, están en una penumbra ellos, en el momento están en una hipnosis. Científicamente es cuestionada su credibilidad y su aplicaciones para tratamientos terapéuticos, ¿no? Para dejar fumar, si estuvieras ante un supuesto en el que el hipnotizador ordena al hipnotizado que prive de la vida a determinada persona, primero tendríamos que demostrar científicamente que el hipnotizado efectivamente estaba en trance al momento de ejecutar las órdenes o sugestiones del hipnotizador. Es en verdad súper mega complicado, pero yo lo que sí me quedo es que la hipnosis sí existe. O sea, y sí hay personas que pueden caer en esa penumbra, como así lo menciona nuestro texto. Eh, Por lo tanto, quedará anulada la voluntad de la conducta del hipnotizado y se atribuirá el resultado de la muerte al hipnotizador, en este caso si fuera homicidio, ¿no? La excluyente quedará sin efecto si el hipnotizado acordó previamente con el hipnotizador el colocarse en trance para poder realizar el hecho, ¿no? También eso es otro punto, ya que conscientemente no tenía valor para hacerlo, o si el hipnotizador solo hizo sugerencias ambiguas que no se pueden considerar como verdaderas órdenes, ¿no? Ahora, una persona puede hacer cosas que alteren eh, la sociedad, cosas que alteren una cuestión física, estar hipnotizado, sí, es una realidad.
Y es en verdad todo un tema. Llegamos al sonambulismo, ¿no? ¿Quién se despierta dormido, no? Y a mí me da por hablar dormido, por cierto. Pero bueno. Muy bien, el sonambulismo desarrolla actividades motoras automáticas, son inconscientes totalmente, sobre todo quienes padecen terrores nocturnos. Pueden realizar actos que lesionen gravemente bienes jurídicos fundamentales. Aún no se puede determinar las causas que lo provocan ni el tratamiento eficaz para eliminarlo, por lo cual no se considera como un trastorno mental. En realidad, pues no, yo no lo considero tampoco un trastorno mental, no soy psicólogo, pero hasta lo que he estudiado no es un trastorno mental. Pero como el sonámbulo no tiene conciencia de eso, actuar su voluntad está anulada. O sea, no hay voluntad, está totalmente inconsciente. Al momento de producir el resultado, y se excluye obviamente el delito por el sonambulismo. La epilepsia, ya les contaba, ¿no? De esta persona, del ejemplo que les puse. En los ataques epilépticos, la persona pierde también totalmente la conciencia, igual que en el sonambulismo. Y por ello se considera una alteración psíquica que excluye la imputabilidad. Y por tanto, su análisis corresponde a la culpabilidad. Culpabilidad. Sin embargo, se trata de un excluyente de la voluntad de la conducta, dado que el sujeto pierde el dominio totalmente de su cuerpo, igual que el sonambulismo. Un epiléptico se encontraba en la sala del museo, repentinamente sufre un ataque, cayó y tiró las velas provocando un incendio que dañó varias de las obras de arte del inmueble. El sujeto no podía dominar su movimiento corporal, por lo que la voluntad estaba totalmente anulada y por ende se excluye la conducta típica y obviamente también se excluye los delitos en el caso del patrimonio. Ahora, vamos a ver lo que es por falta de nexo causal o por falta de nexo del resultado. Les voy a poner un ejemplo para que se entienda lo que es el nexo causal. Tenemos el sujeto pasivo, digo el sujeto activo, y tenemos el sujeto pasivo. ¿Ok? Bueno, esta persona está muy enojada, pum, le pega a la otra con un bat. Pum, le empieza a pegar y lo lesiona. ¿No? Eh, Sabemos quién es el sujeto activo, que es el que tenía el bat, que realizó todas las acciones, y tenemos el sujeto pasivo que tuvo un daño en su bien jurídico físico, bien jurídico salud. ¿Okay? El nexo causal es esa acción que realizó con el bat al momento que le está pegando. Y el bat, obviamente. Ese es ese traslado de camino que llevó ejecutando para poder realizar la conducta antijurídica. Ese nexo, ese caminito que ocurrió, eso se entiende por nexo causal. Nuestros sentidos se pueden equivocar al apreciar algo. Y eso pasa con los testigos de un hecho. ¿No? Esto es muy común, que los testigos ven una cosa y cuando no vieron eso, vieron otra. ¿No? Por eso hay que ser bien objetivos con los testigos. O sea, ¿qué vistes? Es que tuvo la culpa, sí, es un maldito y que no sé qué está viendo. No te estoy diciendo si es un maldito, dime cómo sucedieron los hechos, pero de una manera objetiva, no acomodados. A ver, ¿cómo ocurrieron los hechos? Y tienes que preguntarle como 2, 3 veces a los testigos para que al final te digan verdaderamente qué fue lo que pasó. Y más si hay un video, ¿no? Pero cuando no hay un video, ese es el problema. Cada quien tiene su historia. Y la historia que puedas probar es la que va a ganar en todos los asuntos, ¿no? En cualquier área del derecho. Y más en la penal. Pues resulta muy difícil encontrar la objetividad que se requiere en un proceso penal acusatorio, y es lo que yo les comento. Y más si no hay un video, ¿no? Por ello, no es suficiente que el testigo señale al acusado como en aquel que causó el resultado, sino que es necesario respaldar su dicho con pruebas científicas o periciales, ¿no? Se ha comprobado que el acusado no fue quien disparó el arma cuya bala provocó la muerte de la víctima, sino que fue otro. O que con las pruebas de ADN se demuestra que quien impuso la cópula fue una persona distinta al imputado. O sea, tienen que comprobar los dichos. Y aquí me lleva a dos principios fundamentales del derecho que no solo los ocupo para mis casos, ¿no? Mis teorías del caso, no. Los ocupo hasta para mi propia vida. Son principios de vida. El que acusa tiene la carga de la prueba. Si tú me acusas que hice algo, pruébamelo. Pero tú tienes la carga de la prueba, no yo. Yo no te voy a demostrar que soy inocente. Tú me vas a decir, tú me vas a demostrar que yo soy culpable.
Y otra que es súper importante, el que afirma está obligado a probar. Y me ha pasado muchísimas veces. Es que yo leí, tú estás mal. Yo recuerdo que, es más, ya está en jurisprudencia. Y le digo al otro abogado, a ver, dime la tesis, número de registro. Ay, por ahí lo debo tener. A ver, si es tan importante el asunto y tú dices que está en jurisprudencia, en una tesis de jurisprudencia, dime el registro. Entonces, ¿estás probando tu afirmación? No. Conclusión, pues no me estás diciendo la verdad. Entonces, recuerden, un dicho, si no está acompañado por otros datos que lo sustenten, el dicho por sí solo sirve para dos cosas, para nada y para nada. No estamos en las novelas. Si a mí tú estás diciendo algo, lo tienes que probar. Bien sencillo, ¿no? Te agarran la típica, te agarran el celular. Ay, le diste like a una foto, andas con ella o andas con él. A ver, demuéstramelo. Es que hay un like. ¿Y eso qué? O sea, ya no estamos, somos abogadas, abogados. Debemos tener, y esto lo tenemos que llevar a nuestras vidas, ¿no? Es decir, a mí en lo personal me molesta mucho, por ejemplo, que saquen conclusiones que ni al caso, pero en serio que ni al caso, ¿eh? Y se habló de muchas cosas y nada probaron. Bien sencillo. Entonces, eso que no probaron sirve para dos cosas nuevamente, para nada y para nada. ¿Ok? Y la falta de nexo causal entre la acción y el resultado dará lugar a la exclusión. Cuando no hay un nexo causal, que ya le expliqué cuál es el nexo causal, pues no hay, no dará una exclusión de la conducta típica, salvo en aquellos supuestos de omisión. Bueno, ya hablemos de, ya les comenté, cuando hay una omisión, en lo que podemos imputar el resultado a la conducta del auto. También la falta de resultado excluye la conducta típica consumada. Debe de haber una falta de un resultado. En casos de homicidio, en el que se demuestre que el sujeto pasivo sigue vivo, pues hay homicidio, sencillo, ¿no? Ha ocurrido en procesos penales en los que a partir de las presunciones se condena al acusado y después se localiza viva la presunta víctima. Imagínense el bronco, no, que se acaba de meter ese tribunal, ¿eh? Desapareció una persona y lo llegan a sentenciar por homicidio sin existir el cuerpo. Y después aparece la víctima viva. ¡Wow! No quisiera estar en los zapatos de ese tribunal. En el mismo sentido, no puede haber violación consumada si no hubo cúpula ni lesiones realizadas sin alteración de la salud. Así de sencillo. Esos temas, bueno, pues también controvertidos también. Y muchos temas, pues están en el Senado. En verdad, muchísimas gracias. Para mí es un lujo, como siempre, estar con ustedes. Espero que les haya gustado. Fueron 2 horas muy interesantes de estar aquí con ustedes en un tema súper fascinante como la teoría del delito. Pudimos abarcar mucho más, pero bueno, esa está diseñada para que aprendamos desde un inicio lo que es la teoría del delito. Es recomendable los libros de Quintino, recomendable Safori, recomendable muchos ir a estudiar las escuelas. Hay escuelas alemanas muy buenas. Y bueno, quien quiera trascender en esos temas, pues adelante, está muy padre, pero basémonos a lo, primero vamos a caminar para después correr, ¿no? Entonces ahorita ya ustedes ya pueden caminar, ¿no? Ni siquiera gatear, van a poder caminar. Ya saben los elementos del tipo de objetivos, los elementos normativos, los elementos sustantivos que tienen que tener, que tenemos que observar en la tipicidad. Y obviamente, a no cumplirse va a haber ¿qué? Atipicidad, ¿no? Y esto de la ausencia de la conducta, pues con eso le damos como que un remate más a lo que ya hemos visto la conferencia pasada. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. No se olviden subir su número telefónico, subir su correo electrónico, teléfono para grupos de WhatsApp y correo electrónico para quien quiera copia de la presentación para que yo se los pueda enviar por correo electrónico. Pues muchas gracias y permítame un segundo, por favor.